Shalom, shalom, Shabbat, shalom. Vamos a estar entrando en Shabbat con esta enseñanza, ¿verdad?, que hemos titulado Perdónate a ti mismo, Bereshit, Génesis 49 y 50. Vamos a empezar diciendo que nuestro patrón Yahshua HaMashiach no dio nunca ni una palabra de más. Todo lo que él dice está hecho, está vibrado para que esa vibración nos alimente eternamente, no solamente en este mundo, sino en el venidero. Entonces él dice, quien tenga ojos para ver y oídos para oír. Y repito, en él no hay ideas obsesivas, como la mayoría de los que están portando la palabra de poder en este último tiempo, que son ideas obsesivas lo que se traen. En él no hay ninguna idea obsesiva, de manera que si repite, si utiliza como coletilla aquello de quien tenga ojos para ver y oídos para oír, que oiga, es que habría una verdad manifiesta. Sin embargo, esa verdad manifiesta, los hombres no la amarían, porque dicen, no recibieron el amor a la verdad que los hubiera salvado. Para no recibir el amor a la verdad que los hubiera salvado, la verdad tiene que ser manifiesta y patente. ¿De qué manera? De que Yahshua HaMashiach nos da unos ojos para ver y unos oídos para oír. En otras palabras, nos da unas ventanas del alma con las que percibir la verdad. Ahora, los seres humanos, los hombres, las mujeres, se dejan engañar por lo que sale en televisión y creen antes lo que sale por televisión, lo que les dicen por televisión, que lo que ven por sus propios ojos. De tal manera que si se desplazan a los hospitales y ven que están vacíos y que cada vez hay más médicos, más enfermeros, cada vez hay más camillas, incluso más medios, porque todo el dinero va destinado ahí, a los hospitales, ¿verdad?, a las enfermerías, pero no hay nadie. No hay nadie. Y sin embargo esta gente va a los hospitales, contempla esa verdad con las ventanas del alma que Elohim les da, los ojos, sus propios ojos, y aún así prefieren creer a la mentira del aliento de la imagen de la bestia a través de la televisión. Y se creen que están atestados los hospitales, que están cremando a la gente, que está enfermándose todo el mundo, que están en los hospitales, que los hospitales no dan abasto, que ya los estaban cremando estos meses atrás. No se creen ni lo que ven. Prefieren creer antes al aliento de la imagen de la bestia, la televisión. De manera que, ¿para qué les sirven ya los ojos y los oídos que Elohim puso ahí? Por eso dice, no recibieron el amor a la verdad que los hubiera salvado. Y es muy penoso de ver, ¿no?, porque han desarrollado un síndrome de Estocolmo. Un síndrome de Estocolmo es que los secuestrados, en este caso hombres y mujeres que se han dejado secuestrar, inclusive sus sentidos mismos, sus ventanas del alma, con ese síndrome de Estocolmo están colaborando con los secuestradores, de manera que les están trabajando a los secuestradores. Es impresionante, es impresionante. Podríamos hacer de esto un chiste, porque lo da para hacer un chiste. Pero en verdad es que tampoco impresionante es la palabra, sino que es que no deja de sorprendernos, ¿verdad? No deja de sorprendernos cómo el hombre y la mujer, en su estupidez, no desarrolla aquello con lo que innatamente fue nacido y nacida de parte del Todopoderoso, que puso ojos para ver y oídos para oír. Entonces ahí están con ese síndrome de Estocolmo, colaborando a sus captores, a sus secuestradores, ¿verdad?, y haciendo que se materialice. Lo que es una mentira, están haciendo que se materialice. Porque todo el dinero va destinado a los hospitales. Los médicos... Es que el mundo está acabado, tire para donde tire, pero
si toda la infraestructura nunca mejor dicho, porque es estructura por debajo, ocultista, va destinada a los médicos, a los hospitales, y los médicos son los primeros en tener miedo porque sus manos están manchadas de sangre, ¿cómo van a hacer para llenar los hospitales? Si aunque llenaran los hospitales no los atenderían porque están, como se dice en un lenguaje coloquial, cagados de miedo, los primeros los médicos. Entonces, ¿cómo harán? Claro, la intención de la bestia y todo su entramado polifacético es que esos hospitales que están invirtiendo en ellos, llenarlos de personas, ¿verdad? Ahora, los opinólogos, los tertulianos están hablando de que los hospitales deben ser en cada ciudad como un arca de Noé, dicen, y siendo ateos, y siendo ateos. Y hablan de los hospitales nuevos y más de las grandes ciudades como si fueran a hacer de arca de Noé, dicen, con todo el enunciado. Un arca de Noé, claro, para llevar todos los animales allí. Para llevar todos los animales. Y es que como les están colaborando a esos captores, a esos tertulianos, a esa prensa pactada con el diablo, pues van a ir, pero como los niños con el flautista de Hamelin, van a ir hasta el despeñadero. Entonces, es que es para tomárselo a risa, por un lado, ¿no? Porque la gente está empeñada en que nada de lo que ha sido facultada a la humanidad por el mismísimo Elohim tenga ya la menor relevancia ni sentido, porque se han dejado entenebrecer el entendimiento. ¿Verdad? Entonces ya muchos están llamando y diciendo, y ya pasamos, para que no sea tan gravosa la cosa, para hacer un poco ameno más el discurso, están como si cogieran el teléfono y les dijeran, oigan, ¿tienen ya las guillotinas preparadas? Bueno, es que nosotros no hacemos eso, nosotros somos asesinos indirectos, no directos. Bueno, no, si solo tienen que dejarla caer. Lo que es el filo, solo tienen que dejarlo caer. Nosotros nos encargamos del resto, que es poner nuestra cabeza ahí, para que nada más caer ya nuestra cabeza salga por un lado y nuestro cuerpo se quede por otro. Es impresionante, es que es para tomártelo a risa, ¿verdad? Bueno, pues hasta ahí, esa introducción, como aldabonazo para comprender el mundo en el que nos encontramos, ¿verdad? Esta tesitura histórica sin duda apasionante, a la vez dura de vivir, porque al fin y al cabo son nuestros semejantes, pero realmente apasionantes. Y los medios de comunicación, la imagen de la bestia, ya con esto acabamos, y el aliento de la imagen de la bestia es un martilleo constante, nos están acribillando, están cediendo quienes no tienen fe. Esto es una batalla de fe, una batalla de resistencia, de fe, de certidumbres, una batalla argumental, espiritual. Entonces a la humanidad la están acribillando, como vamos a ver luego cuando vayamos desarrollando este Bereshit 49 y 50, como era la profecía a Joseph y a los hijos de Joseph, que Jacob le va a profetizar a Joseph y le dice a Joseph que estarían siempre acribillándolo, como a Joseph durante su vida, acribillándolo, asaeteándolo constantemente. Es una lucha de resistencia. Por eso la mayor parte del mundo, como no ha tenido fe, ¿dónde está hoy? Arrodillada, arrodillados ante la bestia. Pero hay un remanente en pie sobre el monte Sión, ¿verdad? Para esplendor del Todopoderoso. Bueno, y hasta aquí este aldabonazo o introducción. Y ya vamos a entrar en Bereshit Génesis capítulo 49. Dice así, leyendo todo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, por cuyos méritos ha corrido el mundo, ¿verdad? Tenemos ventanas del alma, tenemos percepción y tenemos un mundo hermoso que a algunos no le ha servido de nada, pero que otros hemos disfrutado y estamos disfrutando incluso aún muchísimo, ¿verdad? Porque se trata de una salvación y una sanación aquí y ahora. Esa es la Torá, ese es Yahshua HaMashiach. ¿Entienden? Bueno, entonces vamos, 49, verso 1. Dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, reuníos
que yo os muestre lo que os sucederá al cabo de los días. Entonces les va a profetizar a los hijos lo que les sucedería, no solamente a ellos, sino a la descendencia de los hijos. Cuando dice lo que os sucederá al cabo de los días, la expresión que utiliza es la misma que se utiliza para Aharit Hayamin, que es lo postrero de los días. Se puede traducir como postrero de los días. Ahora, cuando en la Buena Nueva dice el apóstol, dice, Elohim ha hablado mucho de diferentes maneras, pero en estos últimos tiempos, en estos Aharit Hayamin, ha hablado a través de su Hijo. Bien, pues los últimos tiempos comienzan desde Yahshua HaMashiach. Ahí entran ya lo que son Aharit Hayamin, los últimos días. Desde ahí comienza a contar ya el Aharit Hayamin, últimos días. Entonces les dice, apiñaos y oíd, hijos de Jacob, oíd a Israel, vuestro padre. ¿Para qué quieren que se apiñen los hijos de Jacob? Para oír a Jacob, su padre. Ahora se están apiñando para todo menos para oír a nuestro padre, ¿verdad? Se están reuniendo para todo, ¿verdad? Pero menos para oír al padre, ¿verdad? Por cierto que este de apiñaos y oíd, hijos de Jacob, oíd a Israel vuestro padre, o hacer Shema, ese apiñarse, ese reunirse, en inglés está la palabra agré, que agré, dicen los buenos profesores de inglés, que es un falso amigo, porque agree se puedes inconscientemente asociarlo a agregado, ¿verdad? Pero agree es acuerdo en español, ¿verdad? Entonces, para que no te confundas con agregado, lo asocies inmediatamente con agregado, te dicen que es un falso amigo, pero no es tan falso amigo, porque la persona que se agree, que se agrega, es porque está acordando. Entonces, quien está agree, quien está acordando con la bestia, se está agregando a ser bestia. ¿Entienden? Es profético. Bueno, entonces dice así, el verso 3. Rubén, mi primogénito, tú, mi vigor, la primicia de mi virilidad, exceso de pasión, exceso de ímpetu. Entonces aquí tenemos que los hijos nacidos, y aquí se ve claro, tienen mucho que ver con el carácter que el padre tiene en el momento de engendrarlos. Por la situación que el padre está pasando al engendrar a los hijos, así los hijos desarrollan ese carácter. De manera que cuando Jacob fue excesivo de pasión, excesivo de ímpetu, tuvo a Rubén y entonces le transmitió ese exceso a Rubén, porque es por la circunstancia donde estaba pasando en ese momento de su vida Jacob. Entonces esto yo no he oído decirlo a nadie, pero es una epigenética básica, porque el carácter del padre se transmite a los hijos, pero no el carácter, digamos, ¿cómo se puede decir?, de los genes del padre respecto a sus antepasados, sino la situación por la que está pasando el padre. Entonces le sigue diciendo a Rubén, hierves como agua, no te desbordes. Le advierte, ¿verdad? En una buena Torá, le dice, hierves como agua. Ahora, de ahí viene el carácter de la gente bulliciosa. ¿Qué le pasa a la gente bulliciosa? Que hierve como el agua. Hierven como el agua. Y lo que hierve como el agua suele ser por ende de exceso de pasión y exceso de ímpetu. Poner el ímpetu y la pasión allá donde no deben. Buscar el bullicio. Buscan el bullicio. Buscan el gentío. ¿Verdad? Entonces es un mal enfoque que en la Torá de Jacob le aconseja a Rubén, ¿verdad? Le dice, hierves como agua, dice, no te desbordes, no busques el bullicio, porque quien busca el baño de masas, el bullicio, el aplauso,
el estrépito, pues ahí se desborda el ímpetu y se desborda la pasión y para nada aprovecha, ¿verdad? Ese bullicio no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si el agua hierve, ¿qué pasa? Que cae donde no debe, fuera del recipiente, ¿verdad? Porque subiste al lecho de tu padre, violando mi tálamo indignamente. Esto no es un reproche a Rubén, es una profecía para que de esta Torá de su padre, ya en los últimos compases de su vida, pueda Rubén recordarla siempre para ser mejor, para mejorar. No es un reproche, no tiene nada que ver con un reproche. Dice, hierves como el agua, no te desbordes, no te desperdicies, ¿verdad? Poniendo tu agua donde no debes por mor del bullicio, de bullir fuera donde no debes, sacar los pies del tiesto, en otras palabras, porque subiste al lecho de tu padre. Y aquí, violando mi tálamo indignamente. Y aquí hay otra profecía al respecto del carácter de la gente, porque de donde van a tomar aquí las 12 tribus de Israel, de donde van a salir muchas naciones, es un carácter que se forma en la gente, ¿verdad? Entonces, este carácter de desbordarse, de bullir en busca del bullicio, de la multitud, del aplauso, ¿verdad? Esto lo hacen porque suben al lecho de su padre, es decir, en rebeldía contra el Padre de las luces, Elohim bendito, suben a su lecho y se quieren apropiar de lo que es de Elohim, de lo que es del Padre. Entonces quieren violar el tálamo del Padre indignamente. Proféticamente, estos son los hijos, se podría decir, estos son los hijos de Rubén. Los bulliciosos, los que buscan el aplauso, los que buscan el estar con exceso de ímpetu, exceso de pasión, dejarse bullir, desperdiciar el agua de la Torá por hervir, ¿verdad? Desperdiciando el agua de vida que se les da y, por consiguiente, subiendo al lecho de su padre, es decir, en plena rebeldía, subiendo al lecho de su padre, queriendo ser más que su padre, apropiarse de lo que es de su padre. ¿Entienden? Y esto se podría transmitir de una manera profética fidedigna en el hecho de que suben al lecho de su padre, es que se quieren, dice, violando mi tálamo indignamente, se han querido apropiar los bulliciosos, los que han buscado el estrépito, el bullicio, el aplauso de la multitud, han querido violar el tálamo de Elohim en el sentido de que han querido apropiarse de la amada, lo que no les pertenecía, lo que es solamente para Elohim, ¿verdad? Entonces quisieron violar el tálamo de su padre, de Elohim, indignamente. ¿De dónde viene la indignidad? De bullir, de tener esa pasión y ese ímpetu por el bullicio. Entonces quisieron secuestrar a la amada e incluso tomar a la amada, violando mi tálamo indignamente, hijos, posteridad de Rubén. En cuanto a carácter estamos hablando, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el verso 5, Simeón y Leví, hermanos, ¿verdad? Estos como que iban juntos a todos lados, Simeón y Leví, ¿verdad? Dice, instrumento de violencia sus espadas, sus armas, instrumentos de violencia. ¿Cómo dice ahí? Instrumento de violencia sus lugares de moradas. Sus lugares de moradas. Aquí dice que instrumento de violencia sus espadas,
No nos vamos a entretener en eso, pero el instrumento de violencia no son ellos. No los maldice el Padre como que los instrumentos de violencia son ellos, sino las armas que toman, ¿no? Las armas que portan. Porque según la visión de Jacob, sus armas fueron desproporcionadas en cuanto al crimen que se cometió con Dina, ¿verdad? Porque Jacob lo entendió de una manera y Simeón y Leví lo entendieron de otra muy distinta. Entonces dice: en su consejo no entres, alma mía, en el consejo de Simeón y Leví, porque enojados mataban hombres y por gusto desjarretaban toros. Hoy van más allá, hoy por gusto matan hombres, ¿verdad? Pero aquí dice: enojados mataban hombres y por gusto desjarretaban toros. Entonces, sigue diciendo en el verso 7, para que entendamos la profecía al respecto de Simeón y Leví: maldito su enojo tan violento y su cólera tan dura, los repartiré por Jacob y los dispersaré por Israel. Entonces a Jacob se le hace el enojo que tuvieron Simeón y Leví maldito. Se le hace su enojo maldito, violento, y la cólera de ellos demasiado dura. ¿Por qué? Porque Jacob no entendió que por una toma de Dina, por estar menstruosa y ofenderla, porque se sabía, los hebreos, los semitas, sabían que eso era una afrenta, entonces se le hizo demasiado duro a Jacob contemplar cómo reaccionaron ante esa toma de Dina, que no fue una violación, ya lo explicamos en su tiempo. Entonces se le hizo duro a Jacob comprenderlo, ¿verdad? Por eso dice que enojados mataban hombres, no entre en su consejo, alma mía, y todo eso, ¿no? Pero, claro, Jacob por un lado tiene razón, porque no se debe responder a la violencia con la violencia y a la sangre por la sangre. Pero lo que hicieron Simeón y Leví era que, en el plano profético, para que lo entendamos, la humanidad debía estar 7 días, 7000 años menstruosa, ¿verdad? En esa menstruosidad de la humanidad, esa humanidad estaba destinada, después de los 7 días, a ser tomada por nuestro patrón, nuestro amado Yahshua HaMashiach. Como antes quisieron intervenirla, quisieron penetrarla, calarla, como a Dina, antes de tiempo, pues entonces hicieron con ella un pacto de sangre y secuestraron su voluntad, de la amada, ¿verdad? Estamos hablando. Entonces, ellos, Simeón y Leví, lo que vieron fue afrenta por anticiparse a la cura menstruosa de su hermana, de Dina, de la humanidad, proféticamente, y por eso reaccionaron de esa manera tan violenta, ¿verdad? Entonces Jacob lo ve muy duro, se le hace muy duro, porque él entiende que la reacción fue demasiado grave, ¿verdad? Fueron muy reaccionarios, ¿verdad? A la hora de matar a todos los de Siquén, ¿verdad? Que tomaron a Dina menstruosa. Pero si lo entendemos en el plano profético, no fue tan duro, fue una reacción profética de Simeón y Leví, porque es que quisieron tomar, como los siquenitas de hoy, como los de Siquén de hoy, quisieron tomar a la amada sin dejar que pasaran su ciclo menstruoso, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho que la tierra y la humanidad haya engendrado violencia tras violencia, y la sangre y el crimen se haya acumulado en la tierra. Creo que se ha entendido bien, ¿no, Melanie? Sí. Bueno, seguimos. Entonces dice ya al final, respecto a Simeón y Leví, que los repartiré por Jacob y los dispersaré por Israel, cosa que fue cierta, porque tanto Simeón como para nuestra sorpresa, incluso Leví, fueron dispersados por Israel, de manera que ya en el reinado de Jeroboam, después de Salomón, ya el levirato se elegía a dedo,
y los levitas desaparecieron desde ahí en adelante. Entonces se cumplió esta profecía de Jacob de que los levitas serían prácticamente, se puede decir, asimilados, dispersados por Israel, ¿verdad? Entonces ya comienza a hablar Jacob de Judá y dice así: a ti, Judá, te alaben tus hermanos. Y hasta el día de hoy, los que han tomado el nombre de Judá se les sigue reverenciando y alabando, porque hasta el siglo de hoy, que se dice que son los mejores científicos, los mejores matemáticos, los mejores inventores, los primeros en tecnología, ¿verdad? Entonces, esto entraba dentro de la profecía de Jacob. A ti, Judá, te alaben sus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, ¿para qué quieren más? Que en todos los inventos judíos, pues está el mundo ya con la cabeza gacha entre el móvil y Hollywood y todo, pues están todos con la cerviz doblada, ¿verdad? Entonces dice: inclínense ante ti los hijos de tu padre. Todo el resto de sus hermanos se estarían inclinando no solamente durante siglos, sino durante milenios a Judá, a todo lo que tomó el nombre de Judá. Y le dispensa estas palabras a Judá y le dice: cachorro de león, Judá, de la caza, hijo mío, vuelves, se agacha, se echa cual león o cual leona, ¿quién le va a desafiar? Entonces vemos aquí que Judá toma un papel de Nimrod, porque lo pinta Jacob como cazador. Volvemos a leer: cachorro de león, Judá, de la caza, hijo mío, vuelves. De estar cazando, de estar siendo Nimrod, en un papel cambiado, 100% cambiado, porque Nimrod fue Babilonia. Pero es que como Judá tomó tanto de Babilonia, aprendió la costumbre de ¿qué? De cazar como Nimrod. Entonces está en la profecía de Jacob. De la caza, hijo mío, vuelves, Teshuvá, porque ya has aprendido a ya dejar la caza. Deja la caza de una vez por todas, Judá. No aprendas más de Nimrod, poderoso cazador en oposición a Elohim. Se agacha, se echa cual león o cual leona, ¿quién le va a desafiar? Si era el cazador del mundo, Judá. Claro, si era el cazador ¿de qué? El azotamentes, el cazador psíquico de las almas. Dice: no se irá, dice la profecía de Jacob, no se irá cetro. El cetro, saben ustedes que es como el báculo real, ¿verdad? No se irá cetro de mano de Judá, bastón de mando de entre sus piernas de Judá. Eso es una connotación cuasi sexual. Dice: de entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece. Hasta que viniera el que le pertenece, el bastón de mando de entre sus piernas, que es, por supuesto, Yahshua HaMashiach. En otras versiones dice: hasta que venga Silo, ¿verdad? Que Silo es el enviado. ¿De quién es? ¿A quién? ¿De quién? ¿Aquel de quién es? Aquel de quién es. De quién es el bastón de mando, efectivamente. Dice: y al que harán homenaje los pueblos, los Goyim, le harían homenaje. A aquel de quien es el bastón de mando, propiamente, que es Yahshua HaMashiach. Para que no haya equívocos, sigue diciendo respecto a este que vendría y que cuando viniera le quitaría el cetro a Judá, para que Judá ya no dependiéramos de si Judá se hacía Teshuvá y ya se volvía de ser Nimrod, de actuar como Nimrod o no, porque cuando viniere ya Yahshua HaMashiach, ahí se le acabarían, como se dice, se le acabarían los cuentos, porque sería reverenciado por todos los pueblos, Yahshua HaMashiach. Homenaje, dice, y al que harán homenaje los pueblos. Quizá bajo otro nombre como Jesucristo, pero sin duda que se lo han hecho, ¿verdad? Y cuando lo entiendan como estamos entendiéndolo cada vez mejor, mayor homenaje va a tener, ¿verdad? Bueno, de hecho se está coronando en la amada, ¿verdad? Bueno, entonces, para dar más pistas de que es Yahshua HaMashiach, dice: el que ata a la vid su borrico y a la cepa el pollino de su asna, y el que lava en vino su túnica y en sangre de uvas su sayo. Entonces aquí ya, para que nos vayamos ya
a la profecía, porque aquí ya nos habla de Apocalipsis. Vamos a ver, porque las referencias cruzadas son Apocalipsis 7:14 y 19:13. Vamos a verlo. Apocalipsis 7:14 dice así: mis preciosos y mis preciosas. En el 7:14 no es una referencia correcta, pero dice, y yo le dije, Johanán, en la isla de Patmos, que escribe el Apocalipsis, dice, Señor, tú lo sabes quiénes son estos. Dice, él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Efectivamente, porque dice que en este verso que es el que lava en vino su túnica y en sangre de uvas su sayo. Efectivamente, pues los que salen, la multitud que sale de las naciones, al final, ya inminentemente, pues hay que ver el contexto al que se refiere concretamente este verso, pero le pregunta que quiénes son estos, que salen, son los que salen de la gran tribulación, que corresponden a los que son muertos, ¿verdad?, en el año 70, si no me equivoco. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, verso 13, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Gran tribulación para Israel fue el año 70, que fue la gran diáspora. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿verdad? En la sangre del Cordero. Bien. Entonces, el que ata a la vid su borrico y a la cepa el pollino de su asna está indubitablemente relacionado con la entrada triunfal en Jerusalén, lo que se conoce en la Buena Nueva, en los Evangelios, como la entrada triunfal en Jerusalén, que le manda Yahshua HaMashiach a los discípulos que le desaten concretamente un pollino que estaba atado junto a la vid, ¿verdad? Y que le dice al amo, dice, no os preocupéis, que luego os lo devolvemos, ¿verdad? Y desata el pollino profético, que eso también lo vimos en su momento. Entonces, en el 19:13 de Apocalipsis, 19:13 de Apocalipsis, que con el pollino entra en Jerusalén físicamente en lo que se da en llamar su primera venida, y también proféticamente entra con el pollino profético, también va a entrar con ese pollino desatado, ¿verdad? Entonces dice en el 19:13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre cuando combate con todos los transgresores, ¿verdad? Con todos los que están acumulando la ira de Elohim. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Elohim, o la menra de Elohim, la palabra de Elohim, la dabar, ¿verdad? Entonces, este es sin duda Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces aquí está hablando Jacob proféticamente, es que Jacob está abarcando mucho en lo que está profetizando aquí. El que ata a la vid su borrico está hablando de la primera venida, de cuando viene Yahshua HaMashiach a entrar en Jerusalén, y también a la llegada a la toma de su amada inminentemente, porque igualmente toma al pollino profético, ¿verdad?, con el cual entra y se entrevista antes. Pero para no salirnos del tema, seguimos, ¿verdad? Dice, el de ojos rubicundos por el vino y blanquean sus dientes más que la leche. Por cierto, que esto también está relacionado de los de ojos rubicundos por el vino, ojos como llama de fuego, que también lo define así el libro de Apocalipsis en sus primeros capítulos, que dice que sus ojos como llama de fuego, ¿verdad? Por supuesto que sí. Esto está ahí. Es que los profetas, es que dan lo que luego vamos a entender con otros temas, la polisemia cognitiva. Es que abarcan mucho porque son capaces de hacer una lectura polisémica de varios significados. No es que tengan varias interpretaciones, sino que tienen varios significados. Esto ya lo veremos en otras enseñanzas, si Elohim lo permite, que por cierto son enseñanzas que nos van a tocar a partir del próximo Shabbat, porque vamos a abrir una nueva lista de reproducción
que va a ser profecía retrospectiva. Y allí vamos a estar viendo como introducción este tema también de la polisemia cognitiva. Pero no les adelanto más y seguimos con este apasionante tema, sin desviarnos, ¿verdad? Y le sigue diciendo ya a Zabulón: Zabulón a la ribera del mar habita, a la ribera de barcos, ahorcajadas sobre Sidón. De Sidón también saldrían muchos pueblos, no sabemos exactamente, pero posiblemente los sirofenicios, los sidonios, fuera de toda duda, porque eran de Sidón, y también los sirofenicios y los de Fenicia, que eran eminentemente barqueros, gente que se trasladaba mucho por barco, a partir de cierto momento histórico, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver con que el carácter de los hijos de Zabulón sería estar en las playitas, ¿verdad? Y al final los de Zabulón tendrían ese amor por la playita, por la ribera, por el puerto, ¿verdad? Serían portuarios, serían playeros, serían surfistas, ¿verdad? Serían hippies, por supuesto, todos esos hijos de Zabulón, proféticamente es así. Estamos hablando de un carácter, ¿verdad? De un carácter que van a tener un apego por lo que está definiendo la profecía de Jacob. Un apego por la playa, por el puerto, por los barcos. Entonces dice, Isacar, hablando ya de otro hermano, dice, Isacar, asno robusto, echado entre las angarillas. Isacar, asno robusto, que este asno robusto era más bien onagro. Saben ustedes la leyenda del onagro, que era propio endémico de allí, de esa zona, que el onagro reventaba al rebuznar de celo, ¿verdad? En algunas ocasiones, e Isacar representa ese onagro, ¿verdad? Asno robusto echado entre las angarillas. Por cierto, que Isacar también, de la tribu de Isacar, fueron aquellos que profetizaban los tiempos, ¿verdad? Sabían ver los tiempos, cómo venían, los hijos de Isacar. Entonces dice, aunque ve que el reposo es bueno, fíjense qué carácter, yo diría lindo, yo diría un carácter muy lindo de Isacar, porque fíjense, aunque ve que el reposo es bueno, a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Y que la tierra es grata, fíjense, la tierra es grata, y hay países tan hermosos, ¿verdad? Caribeños y asiáticos, y es que la tierra es tan bonita que la tierra es grata. Dice, pero aunque ve que el reposo es bueno y que la tierra es grata, no se deja llevar. Es que hay muchos que se dejan llevar, se dejaba llevar, ¿verdad? Se dejaba llevar. Entonces, como todo es paradisíaco, pues entonces te vas dejando llevar, ¿y dónde acabas? ¿Dónde acabas? Pero en el caso de Isacar, aunque veía que el reposo es bueno, que la tierra es grata, apresta su lomo a la carga, es decir, no rehúye su responsabilidad. No es como los que se dejan llevar, porque si viven en un paraíso en vida, se van dejando llevar, ¿verdad? Si heredan un barco, pues se buscan un yate, y si tienen el yate, se buscan un jet privado, ¿verdad? Y así, y la tierra es tan grata y tan buena, los mejores platos suculentos, ¿verdad? Pero si te dejas llevar, vas a acabar no asumiendo tus responsabilidades, como sí hizo Isacar. Dice, apresta su lomo a la carga, convalida, adquiere, carga con su responsabilidad, ¿verdad? Apresta su lomo a la carga y acaba sometiéndose al trabajo de una manera menesterosa, por lo tanto le viene la bendición, porque Elohim está con los menesterosos. Respecto a Dan dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, ¿verdad? Dan, que es juicio. Ahora, estamos ya ante la profecía de Dan, que de aquí se sacan el anticristo, nada más y nada menos, señores. De aquí se sacan el anticristo, porque como dice, Dan, será Dan, culebra en el camino, víbora en el sendero, que pica el caballo ¿cómo se dice? En el Aquiles, en el talón, y cae su jinete de espaldas. Pues de aquí ya, como le llama víbora a Dan, se dice que el anticristo, que si era de Dinamarca, Danmark, que no sé qué,
que el anticristo, que no sé qué. Aquí la connotación de la que está hablando Jacob, para que se den cuenta, propios y extraños, con mucho respeto para la amada del Mashiach, es una connotación positiva, porque lo que le está diciendo es que Dan es una culebra en el camino en el sentido de astuto, víbora en el desierto, sentido de verlas venir. Víbora en el desierto es verlas venir, porque dice que pica al caballo. ¿A qué caballo? Al caballo del conquistador de turno, al caballo del sitiador, del que sitía, del que vigila sobre un territorio que no es suyo. Por eso Dan sabe guardar el territorio de su tribu. Que pica al caballo en los pulpejos, dice aquí, en el talón, y cae su jinete de espaldas. De manera que es por astucia, es decir, es una connotación positiva, nada tiene de negativa. Aunque compare a Adán con una víbora, con una serpiente, pero es como guardián de su tribu, de su familia, de su linaje, ¿verdad? ¿Para guardarlo de qué? De pseudoconquistadores, de jinetes, ¿verdad?, que intenten conquistar lo que no les pertenece, lo que es del territorio de Dan. Entonces, por eso es juicio. Entonces dice, por tu salvación aguardo, Yahweh, hace esta pequeña oración de solo un verso respecto de Dan. Dice, por tu salvación aguardo, Yahweh, para que tengas en cuenta también a Dan. Porque, oigan, si decían, como muchos han predicado, de que Dan era el anticristo y Dan está en las 12.000 de cada tribu, de 144.000 sellados, si no me equivoco. Lo podemos comprobar, pero yo creo que está en Apocalipsis, en las tribus del Apocalipsis, 12.000 de cada tribu. Nos vamos a entretener aquí más de la cuenta con esto, pero lo vamos a ver, ¿verdad? De Judá, de Gad, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Benjamín, Judá, bueno, pues de la tribu de Rubén no estaría, por eso se sacan también, por eso les ha dado fuerza para predicar de que Daniel es el anticristo, porque no se cuenta como tribus en este repaso, según estamos leyendo. ¿Dónde está? En Apocalipsis 7:4 en adelante, 7:4 al 8. De la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, ¿verdad? Manasés sería quien lo sustituye. Simeón, Leví, Zabulón, Isaacar, José y Benjamín. No está. Y de ahí, por eso se sacan que esta profecía de Jacob es negativa. Pero nada que ver, ¿verdad? Dice, por tu salvación aguardo, Yahweh, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo. Avanzamos y sigue diciendo, a Gad, atracadores le atracan, a Gad. ¿De dónde viene la palabra de Gad? Viene godos, no hay que hilar muy fino, de Gad viene godos, que fueron uno de los primeros moradores de la península ibérica, por ejemplo, godos, Gad y God, que es Dios, ¿verdad? Good, Dios. Entonces, y fortuna también. Entonces, a Gad dice que atracadores le atracan. Oigan, pero le atracan atracadores a Gad, pero cuando van a atracarle los atracadores, pero él les atraca por retaguardia. Es decir, que Gad se caracterizaba por ser muy listo, porque quien quería pillarle la vez, pues no podía sacarle de quicio porque él se anticipaba a los movimientos. Estamos hablando de que
la profecía de Jacob se basaba en lo que él había observado en sus hijos, del carácter que tenían, ¿verdad? Entonces él, conforme a los atributos que veía a los hijos, así les profetizaba para la posteridad. Entonces dice, Aser tiene pingüe su pan y da manjares de rey, porque Aser seguramente se ocupara de la cocina, sobre todo cuando ya murió Raquel, ¿verdad? Aunque también le sobrevivieron sus concubinas, pero Aser seguramente hiciera buen pan, fuera panadero y servía buena comida. Entonces Aser tiene pingüe su pan, que abarca mucho más del oficio de panadero y de cocinero. Aquí lo que tiene que ver con la profecía es que es suministrador de buen alimento, Aser, ¿verdad? Respecto a Neftalí, dice Neftalí, una cierva suelta que da cervatillos hermosos. Tenía buen parecer, seguramente, Neftalí, por eso proféticamente le dice que es una cierva suelta, en el sentido de que era elegante, seguramente, Neftalí en su apariencia, una cierva suelta que da cervatillos hermosos, ¿verdad? Y en otras versiones dice que da palabras bonitas, ¿verdad? Que tiene que ver con la poesía, con el desarrollo de la elegancia, tanto en la forma de ser como en las palabras de Neftalí. Dice, un retoño, José, retoño cabe la fuente. El retoño cabe la fuente, el retoño de José cabe la fuente. Sus vástagos trepan por el muro. Saben ustedes que una de las transcripciones o significados de Netzer es vástago, ¿verdad? Y cuando habla lo que se ha entendido toda la vida por Jesús de Nazaret, bueno, pues este Nazaret es Netzer. Netzer es vástago, ¿verdad? Entonces, habría un vástago. Vástago también tiene el significado de hijo, un Netzer, ¿verdad? Sus vástagos del principal vástago, del primogénito de todos, ¿verdad? Trepan por el muro, saben trepar por el muro. ¿Por cuál muro? Pues lo vemos en Salmos 18:29, que nos habla de este muro profético, 18:29, en cuanto a la guerra. Y hoy más que nunca, una guerra psicológica se aplica de la misma manera, porque dice el salmista, contigo, Yahshua HaMashiach, Elohim bendito, contigo desbarataré ejércitos y con mi Elohim asaltaré muros. Entonces son esos vástagos, como David y los suyos, sus valientes, los que asaltaban los muros, los que trepaban por los muros. Dice respecto a José, que es donde más se extiende, Jacob, porque claro, lo amaba muchísimo, y dice, le molestan a José, a Joseph, dice, le molestan y acribillan, ahí está, un bombardeo constante de punzadas, de saetas, de imágenes de la bestia insufladas con el aliento todos los días, RQR, metiéndote por los ojos y por los sentidos, para el fin de que tus ojos y tus sentidos se emboten y se entenebrezcan. Pero dice, le molestan y acribillan a Joseph. Le hostigan los flecheros, oigan, flecheros, intelectuales, opinólogos, boca anchas, verborreas. Le hostigan flecheros mientras sigue firme su arco. Arco nos habla de Torah, la misma raíz de Torah es yará, arco, y sueltos los músculos de sus manos. Oigan, ¿y por qué están sueltos los músculos de sus manos? Porque lo tiene practicado. Lo que es el arco, los extensores los tiene, ¿verdad?, fluidos. Sueltos los músculos de sus manos. ¿Pero por quién? ¿Por quién? ¿Quién es el que lo adiestra? Adiestra mis manos para la batalla, decía David. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, Yahshua HaMashiach. Ese es quien te adiestra para la batalla. Dice, por el Elohim de tu padre, y él te ayude. Mi Elohim que ha estado conmigo, dice Jacob, él te ayude.
el Elohim Shaddai, sustentador, y Él te bendiga, con bendiciones del cielo por arriba. El cielo siempre lo tendrás arriba, como esperanza, como referente. En el cielo no te dejes engañar, que no hay nada. Que el dragón fue abatido, ahí no hay nada, ni satélites, ni nada, ni bases lunares, ni nada, hijos de Yosef. Entonces dice, bendiciones del cielo por arriba. En el cielo, ¿quién está? Elohim, controlándolo todo, mirándolo todo, ¿verdad? Apercibiéndose de todo. Por supuesto, apuntándolo todo, ¿verdad? Amontonando juicio para los malos y recompensa para los buenos. Dice, bendiciones del cielo por arriba y bendiciones del abismo que yace abajo. ¿Cómo es esto? Oigan, van a hacer en cuanto a los hijos conductuales de Yosef, los pacíficos, los que prefieren huir que adulterar, huir que ser desleales, ser tachados de cobardes a ser desleales delante de Elohim. Esos hijos conductuales de Yosef, dice que serían bendecidos, bendición del abismo que yace abajo. ¿Dónde yacía el abismo? Abajo. ¿De qué nos habla el abismo? De confusión. ¿Dónde se manifiesta el abismo, la confusión? El mar de las confusiones, televisión. Hoy en día, abismo. Pero es que ese abismo a Yosef, a los hijos conductuales de Yosef, ¿cómo les valdría? Bendiciones del abismo. O sea, que servirían para bendecirlo. Para bendecirlo. Bendiciones del abismo que yace abajo. Porque con las mentiras, con acribillarlo, más justo aparecerían. Más justo aparecería Yosef y los hijos conductuales de Yosef. ¡Qué maravilloso es nuestro Elohim! ¡Qué maravilloso! Y dice, añade, una vez que ha sido bendiciones del abismo que yace abajo, ¿dónde lo lleva? Bendiciones de tetas y vientre. A los hijos conductuales de Yosef. ¿O no lo dice? De los pechos y de... Bendiciones de pechos y de vientre. Bendiciones de espigas y frutos. ¡Qué hermoso! Dice Emet, también añadido, de las bendiciones de los montes antiguos. ¿Dónde están los montes antiguos? Los montes antiguos son los hombres proféticos, patriarcales, y también naciones que han vivido o tribus que han vivido en el temor de Elohim y que nos han dejado un legado. Predicadores honrados, gentes íntegras, ¿verdad? Montes antiguos. Y lo apetecible de los collados. ¿Cómo son los collados? Lo apetecible de los collados eternos. Oigan, si hay unos collados eternos, es que parte de la tierra va a trascender, va a entrar en el reino, porque hay unos collados que van a ser eternos. Ahora, esos collados representan esos collados. Lo collado es lo que destaca, dice descolla, es descollante. Colina, ¿no? Colina. Lo que está descollado es lo que destaca, ¿verdad? El collado es algo que ha destacado en esta vida en cuanto a su hermosura. Nos habla más allá de lo físico, pero dice que hay collados eternos. Las mejores plantas, las plantas más vistosas y más bonitas en los collados, ¿verdad? Lo más bellamente vistoso, collados, han destacado los collados, han descollado mis hijos, ¿verdad? Mi tierra, mi esplendor, ¿verdad? Nos diría Elohim. Dice, vengan, eso de lo apetecible de los collados eternos, vengan sobre la cabeza de Yosef. ¡Qué hermosa bendición de padre! Ya quisiéramos que los padres nos bendijeran así, ¿verdad? Pero no hay un Jacob detrás de la esquina, ¿verdad? Vengan sobre la cabeza de Yosef, sobre el vértice. ¿Cómo? Sí, sobre el vértice del consagrado de sus hermanos. Así que esas bendiciones iban a venir sobre la cabeza bendecida de Yosef. Sobre el vértice, ¿cómo está Yosef? Vertical.
¿Cómo está Joseph? Vertical, de pie sobre el monte de Sión. Vengan sobre la cabeza ungida, porque está de pie, de Joseph, sobre el vértice del consagrado de sus hermanos. Está consagrado porque está de pie sobre el monte de Sión. Benjamín, lobo rapaz. Este es otro, como Dan, que tiene una connotación positiva y la gente le quiere atribuir connotaciones que son ambivalentes, cuando no son ambivalentes, es todo bueno, porque dice, Benjamín, lobo rapaz, de mañana devora su presa y a la tarde reparte su despojo. Donde pone el foco es que en la tarde reparte el despojo que le ha costado trabajo. Lo que le ha costado trabajo es lo que reparte, ¿verdad?, con benevolencia y con benignidad. Entonces ese es el foco, que lo que gana con esfuerzo lo da de gratis, se puede decir. Benjamín, el hijo de los días. Todas estas son las tribus de Israel, 12 en total, y esto es lo que les dijo su padre, bendiciéndolos a cada uno con su bendición correspondiente. Y ahora vamos a regresar, con la muerte de Jacob, que transcurre del 49-29 al verso 33, ¿verdad? Pero antes vamos a estar viendo este libro que nos va a servir solamente literariamente, porque fue escrito como dato más antiguo, como fecha más antigua podría datar del año 200 antes de Cristo, lo que se dan llamar antes de Cristo, año 200, no fue escrito, digamos, por los patriarcas tal cual, sino que dataría, si se quiere poner la fecha límite de su mayor antigüedad, sería 200 antes de Cristo. Entonces va a ser el testamento de los patriarcas y vamos a ver solamente para ayuda literaria, para conocer un poco más del carácter de los hijos de Jacob y de lo que nos podrían transmitir hoy de más valor, ¿verdad? Porque vamos a ver en el testamento de los 12 patriarcas que algunas cosas son estupideces, quizá algún día nos paremos a meditar, a reflexionar acerca de las estupideces que relata el libro de los 12 patriarcas, pero hoy sí vamos a reseñar lo que sí tiene de provecho para nosotros, ¿verdad? Entonces empezamos con el testamento de los 12 patriarcas, empezando, como no, por el primogénito en el papel, que fue Rubén, aunque luego el primogénito de Jacob fue Efraín. Entonces dice así lo más rescatable del testamento de Rubén. Dice Rubén: escuchad, hermanos míos, prestad atención a Rubén, vuestro padre, y a lo que os ordeno. Os conjuro hoy por el Dios del cielo, por el Elohim del cielo, no os dejéis llevar por la ignorancia juvenil ni por la lujuria. Por ella me dejé arrastrar yo y profané el lecho de mi padre Jacob. Os aseguro que Elohim me infligió un gran castigo en mis flancos durante 7 meses, y si mi padre Jacob no hubiera rogado por mí al Señor, porque él quería aniquilarme gustoso. Tenía entonces 30 años cuando hice mal ante el Señor y estuve enfermo de muerte durante 7 meses. Luego, por propia decisión, hice penitencia ante el Señor durante 7 años. No bebí vino ni licor, la carne no entró en mi boca, ni gusté ningún alimento apetitoso, mientras guardaba duelo por mi pecado. Tan grande era el pecado, que nunca se cometa tal cosa en Israel. Esto es el legado que nos dejaría, bien hablado, Rubén. Sigue diciendo: escuchad ahora, hijos míos, lo que vi sobre los 7 engañosos espíritus durante mi tiempo de penitencia. 7 espíritus ha dispuesto Beliar contra el hombre. Los 6 anteriores no me interesa porque es bastante poco aclaratorio, pero en el 7º sí, porque dice: séptimo, el espíritu de semen y la cópula, por lo cual se introduce el pecado a través del ansia del placer. Por esta razón es el último espíritu de la creación y el primero de la juventud, porque está llena de estupidez, ¿verdad? Entonces aquí hablaría de un semen, como hemos leído en la profecía de Jacob, que se desborda, bullicioso, que sería como el semen de la estupidez, ¿verdad? Por eso la primera simiente tiene que ser la que más ha abundado en el mundo, la corruptible, la simiente de la estupidez, ¿verdad?
Entonces, y conduce al joven como un ciego hacia la fosa. Les va a guiar a todos hacia la fosa, o como una bestia de carga hacia el precipicio. Ahí es donde están acabando. Todo ese semen bullicioso, esa primera semilla corruptible que tenía que dar la tierra, pero que está destinada al precipicio, por estupidez. Entonces dice, el espíritu de la fornicación tiene su asiento en la naturaleza y en los sentidos. Dice aquí Rubén, que el espíritu de la fornicación tiene su asiento en la naturaleza y en los sentidos. Esto es cierto. Bueno, esto habría mucho que cribar aquí, pero eso es lo que tú quieres captar, ¿entiendes? Dice, si yo no hubiera visto a Bila bañándose en un lugar apartado, ahí fue el principio de sus males, no habría caído en tan gran impiedad. Desde que mi mente, fíjense el daño que puede hacer una desnudez a una mente infantil, ¿eh? Esto es serio, esto no es broma, esto es serio. Desde que mi mente concibió la desnudez femenina, no me permitió conciliar el sueño hasta que cometí la abominación. Y hay hasta hermanos que se enamoran de hermanas por verlos desnudos, señores. Esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Así que deberíamos ser muy respetuosos. Las mujeres para no mostrar el desnudo a cualquiera y los hombres para no llamarnos a la incitación viendo donde no debemos, ¿verdad? Entonces dice, les aconseja a sus hijos conductuales, característicos, dice, ocupaos en trabajos, dando vueltas por vuestros libros y rebaños. Nos llama a ocuparnos en nuestros trabajos y si hemos de dar vueltas en libros, en los libros. En los libros, claro. Seguro que habría libros, por lo menos libros que les dejara de instrucción Jacob o libros provechosos, ¿verdad? Que sin duda habría libros por ahí. Por cierto, que un libro contemporáneo a ellos sería más o menos el Código de Hammurabi también, que es un libro de leyes, ¿verdad? De ese tiempo posterior a Ur de los Caldeos, posterior a Abraham y todo eso, ¿no? O incluso del tiempo de Abraham. Entonces dice, ocupaos en vuestros libros y rebaños hasta que el Señor os dé la compañera que Él quiera. Es el mejor consejo para los solteros. Ocupaos en trabajos y si tenéis que dar vueltas por los libros, para aprender por los libros. Todo aprovecha. Aunque hoy los libros son tan copiosos como estúpidos, pero algo sacaréis, ¿verdad? Dice, para que no os pase como a mí, ¿verdad? Entonces, esa es la mejor manera de esperar a la compañera que Elohim os dé. Mientras toca aprender de libros y de los trabajos. Dice, a muchos ha perdido la lujuria, aunque sea anciano o de noble cuna. Fíjense, es un buen consejo de Rubén. Dice, a muchos ha perdido la lujuria, aunque sea anciano o de noble cuna, lo hace ridículo e irrisorio ante Beliar y los humanos. El fornicario, el que tiene testimonio de fornicario, de haber sido fornicario, ¿verdad? Lo hace ridículo. Entonces dice, me crié fuerte en extremo, porque se llevó, digamos, toda la berrea de Jacob, porque lo tuvo en su momento de esplendor, de más virilidad, ¿no? Entonces dice Rubén, me crié fuerte en extremo, no me retraje ante ninguna acción, era valiente, ni sentí temor ante ningún trabajo, mi corazón era duro, mi pecho indomable y mis entrañas sin piedad. Ahora, ¿esto quién se lo dispensaba? Dice, porque el Altísimo otorga la valentía tanto a las almas como a los cuerpos de los hombres. Es el Altísimo quien otorga la valentía. ¿Y la cobardía quién la otorga? Claro, la cobardía es ausencia de valentía. Si tienes cobardía es porque no tienes a Elohim dentro. Guardaos pues, hijos míos, de toda clase de celos y envidias. Caminad con sencillez de espíritu para que Elohim derrame sobre vuestras cabezas gracia, gloria y bendición
como habéis visto en Joseph. Hijos míos queridísimos, amad cada uno a vuestro hermano con corazón bondadoso y apartad de vosotros al espíritu de la envidia. Son buenos consejos. El espíritu de la envidia, hace al alma salvaje. Destroza el cuerpo, infunde en la mente ira y ardor guerrero, la exacerba hasta derramar sangre al alma, pone al pensamiento fuera de sí y no permite que la sabiduría actúe en los hombres. ¿Qué cosa? La envidia. Hace al alma salvaje. Tremendo. Buenas palabras, palabras proféticas de Rubén. Y dice ya para terminar Rubén, dice ya para terminar, dice, entonces Sem profetiza, entonces Sem, o la escuela de Sem, los semitas verdaderos, los que todavía están con los significados de las cosas y no en la mera superficie de las palabras, dice, entonces Sem será cubierto de kabod, de gloria, porque el patrón Elohim, el grande de Israel, aparecerá sobre la tierra, pone entre paréntesis, como un hombre, salvando por sí mismo a Adán, al hombre. Dice, entonces, todos los espíritus del error serán pisoteados, y los seres humanos reinarán sobre los malos espíritus. Entonces resucitaré con alegría y alabaré al Altísimo por sus maravillas. Que el Eterno bendito sea te lo conceda, Rubén. Entonces vamos al testamento de Leví. Dice, hijos míos, esto os mando ahora, temed a nuestro Señor con todo el corazón, caminad con sencillez de acuerdo con su Torah, lo dice Leví. El de Leví es Leb, corazón. Los levitas por eso fueron el corazón ministrado de Elohim, ¿verdad? El Leb, el levita, el Leb ministrado de Elohim. Enseñad a leer a vuestros hijos. Esto hay muchos levitas que quieren ser analfabetos toda la vida. Enseñad a leer a vuestros hijos para que tengan sabiduría durante toda su vida, leyendo sin descanso la Torá de Elohim, es lo que más hay que leer, porque todo aquel que conoce la Torá del patrón tendrá honra, más tarde, más temprano. No será un extraño allí donde vaya. Conseguirá en verdad muchos amigos, más que sus padres. Muchos hombres anhelarán ser su servidor y escuchar la Torá de sus labios. Obrad la justicia, hijos míos, sobre la tierra y la hallaréis en los cielos. Hermoso. Obrad, dice, la justicia sobre la tierra y la hallaréis en los cielos. Sembrad el bien en vuestras almas para que lo encontréis en vuestras vidas. Sabiduría de Leví. Pues si sembráis el mal, cosecharéis inquietud y tribulación. ¿Por qué está la gente inquieta y atribulada? Porque siembran el mal. Adquirir diligentemente la sabiduría con el temor, con el respeto de Elohim. Porque aunque os conduzcan a la esclavitud, destruyan las ciudades y sus tierras, perezcan el oro, la plata y todas las riquezas, nadie podrá arrebatar al sabio la sabiduría, aún esclavizados. Salvo la ceguera de la impiedad y la obstinación pecaminosa. Eso sí te puede impedir la sabiduría, querido amigo, querida amiga. La ceguera de la impiedad y la obstinación pecaminosa. La sabiduría será para él luz entre los enemigos, patria en tierra extraña y amiga en medio de los adversarios. La sabiduría. Si enseñas esto y lo pones en práctica, te sentarás en el trono con los reyes, como Joseph, nuestro hermano. Ahí tuvimos una probadita. Dice, saquearéis las ofrendas, les profetiza a los hijos de Leví. Fíjense, estos que se dicen ser levitas ahora, de nuevo cuño, para robar a Elohim a todos los niveles.
Fíjense cómo les profetiza, Leví mismo, dice, saquearéis las ofrendas del Señor, robaréis de sus porciones, os apropiaréis de lo más selecto antes del sacrificio, devorándolo luego con prostitutas. Llenos de desprecio por la Torá de Elohim, enseñaréis por avaricia los mandamientos del Señor, profanaréis a las mujeres casadas, mancharéis a las vírgenes de Jerusalén y os uniréis a prostitutas y adúlteras. Tomaréis como mujeres a las hijas de los gentiles, purificándolas con una purificación ilegal. Y vuestra unión será como las de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Por la impiedad. Os hincharéis de orgullo por vuestro sacerdocio, insolentándoos contra los hombres. Y no solo eso, sino incluso contra los mizbot de Elohim. Llenos de orgullo, os burlaréis de lo apartado entre risas y desprecio. Ahí están. ¿Sabía Leví los levitas de nuevo cuño? Claro que los conocía. Profetizó de ellos. Dice que el conjunto de vuestras obras sea la verdad. Hermosa palabra. La coherencia de vuestras obras sea la verdad, y por siempre permanezca entre vosotros la justicia. Muy bien ministrado, señor Leví. Judá dijo, guardaos pues, hijos míos, de la fornicación y del amor al dinero. Escuchad a Jacob vuestro padre, porque tales cosas os apartan de la Torá de Elohim y ciegan las deliberaciones de la mente. Cuando una mente se embelesa por el dinero, ya no delibera. Inculcan el orgullo y no permiten al hombre apiadarse de su prójimo. Fíjense a dónde lleva. A no apiadarte de tu prójimo. ¿Lo ves claro o todavía no? Privan al alma de toda bondad. Amor al dinero, raíz de todos los males. Privan al alma de toda bondad y lo constriñen a trabajos y labores, le roban el sueño y le consumen las carnes. El amor al dinero y la fornicación espiritual y física. Ponen trabas a los sacrificios a Elohim, no se acuerdan de su alabanza, porque no son gratos, no agradecen, no obedecen las palabras de los profetas y odian, ¿qué cosa? Odian los discursos piadosos. Si es que están retratados desde siempre. Entonces nos vamos con Isacar, que dijo, el engaño no se asentó en mi corazón, podamos decir, igual que Isacar. El engaño no se asentó en mi corazón, ni la mentira subió a mis labios. Ungí mis gemidos a los de los hombres doloridos. Uní mis gemidos a los de los hombres doloridos. Qué hermoso. Y di mi parte de pan a los pobres. No comía solo, no removí los mojones. Durante toda mi vida fui piadoso y dije verdad. Amé al Señor con todas mis fuerzas e igualmente a los hombres como a mis hijos. Haced lo mismo, hijos míos, y el espíritu de Beliar huirá de vosotros, y ninguna obra malvada se enseñoreará de vosotros. Dominaréis a las fieras salvajes, a las bestias, teniendo con vosotros al Elohim del cielo, que camina con los hombres de sencillo corazón. Precioso. Ahora, hijos míos, no os entristezcáis por mi muerte, ni quedéis postrados con mi marcha, pues resurgiré entre vosotros como un guía en medio de vuestros hijos. Me alegraré entre los de mi tribu, entre cuantos guardaron la Torá de Elohim y los preceptos de Zabulón su padre, pero sobre los impíos haré
hará caer Elohim un fuego eterno y los hará padecer para siempre. ¿Verdad? Malvada es la ira, hijos míos. Es como un alma en el alma misma. Se apodera del cuerpo del iracundo, se enseñorea de su alma y proporciona al cuerpo una energía peculiar para cometer toda clase de impiedades. Una energía peculiar. La maldad, ¿verdad? Y cuando el alma ha obrado, justifica lo realizado, puesto que ya no ve. Está obnubilada. Por esta razón, el iracundo, si es hombre fuerte, posee una triple energía gracias a la ira. La primera, gracias a la fuerza y colaboración de sus subordinados. ¿Verdad? Es un poderoso. La segunda, por la riqueza, pues ejerce la persuasión a la fuerza, con lo que vence injustamente. La tercera, por la energía natural del cuerpo, gracias a la cual obra el mal. Para eso le sirve la energía del cuerpo. Lo que come es para el mal. Es tremendo. Dice, pero si es débil el iracundo, posee una fuerza doble de la natural. Es una fuerza demoníaca. Ya que la ira le ayuda en todas sus iniquidades. Este espíritu, junto con el de la mentira, camina siempre a la diestra de Satanás y sus acciones se realizan con crueldad y engaño. ¿Verdad? La maldad, la ira, ¿verdad? La malicia, el engaño. Entonces, nos dice ahora Neftalí, el ángel de la Shalom, de la paz, fortalecerá a Israel para que no se precipite en el colmo de los males. En la época de la impiedad de Israel, el Señor se apartará de él y se dirigirá hacia los gentiles que cumplan su voluntad. Profetiza. Si data esto del 200 años antes de Cristo, la profecía no es para no tomarla en cuenta, es seria, ¿eh? Apartaos pues de toda maldad y apegaos a la justicia de la Torá del patrón. Entonces mi linaje será salvo por siempre. Apegaos a la justicia de la Torá del patrón, apartaos de toda maldad. Ahora, hijos míos, que cada uno ame a su hermano, arrancad del odio de vuestros corazones, amándoos unos a otros con obras, palabras y pensamientos. Hasta los pensamientos aman. Porque yo en presencia de mi padre hablaba palabras de paz a José, pero cuando salía, el espíritu del odio entenebrecía mi mente y turbaba mi alma con el deseo de aniquilarlo. Aser dice, oíd, hijos de Aser, a vuestro padre y os mostraré todo lo que es recto ante Elohim. 2 caminos dio él a los hombres, 2 mentes, 2 acciones, 2 maneras de vida y 2 fines. Por esta razón todas las cosas existen por pares, una enfrente de otra. Hay 2 caminos, del bien y del mal, y para ellos hay en nuestro pecho 2 facultades que los juzgan. Si el alma pretende estar en el buen camino, todas sus acciones se ejecutan en la justicia, y si peca alguna vez, enseguida se arrepiente. Pues pensando rectamente y arrojando de sí la perversión, el alma derroca rápidamente a la maldad y erradica el pecado. Pero si la mente se inclina hacia lo malo, todas sus acciones se ejecutarán en la maldad. Al rechazar lo bueno y abrazar lo malo, es dominado por Beliar, y aunque obre algo bueno, se le trocará en malo. Aunque comience como haciendo algo bueno, la finalidad de su acción le impulsará a obrar el mal, puesto que el tesoro de la mente se encuentra lleno del veneno del mal espíritu, de la maldad, de seguir el camino de la maldad, ¿verdad? De inclinarse a lo malo. Entonces, Gad dice, atended también vosotros, hijos míos, a los mitzvot del patrón, siguiendo a la verdad con una sola faz, una sola cara. Siguiendo a la verdad, síguela con una sola cara, de una manera sincera, transparente, sencilla. Los que tienen 2 caras serán castigados doblemente, porque obran el mal y confraternizan con quienes lo hacen. Hijos míos, no seáis como Sodoma,
que no conoció, ¿qué le pasó a Sodoma? Dice, que no conoció a los ángeles del Señor y pereció para siempre. Fíjense por dónde empezó el fin de Sodoma, por no conocer a los mensajeros de Elohim. Es tremendo. José dice, yo vi en mi vida la envidia y la muerte, pero no me desvié por la fidelidad del patrón. ¿Por qué no se desvió Joseph? Dice Joseph, no me desvié porque yo es que era bueno. Y es que como era bueno y nunca tuve tentación de nada, ni se me pasó por la cabeza, ni nada, ni fue por mí. No. ¿Dónde lleva el culto Joseph? Dice, yo vi en mi vida la envidia y la muerte, pero no me desvié, ¿por qué? Por la fidelidad del patrón. Mis hermanos me odiaron, pero el patrón me amó. Esto es para ponerse de pie. Para ponerse de pie. Mis hermanos me odiaron, pero Elohim me amó. Aunque se olviden de ti, tu padre y tu madre, con todo eso te recogerá Elohim en sus promesas. Benjamín dice, vosotros pues, hijos míos, amad al Señor Elohim del cielo y guardad sus mitzvot imitando a Joseph. ¿Verdad? Y dice luego, ya para acabar con este recorrido por el testamento de los 12 patriarcas, dice, ved, hijos míos, el final del varón bueno, imitad con bondad de pensamiento sus entrañas de misericordia. Ved, hijos míos, ¿para qué tenéis los ojos? Ved, hijos míos, el final del varón bueno, de que es exaltado a tiempo. No muere en el olvido, si eso no es así. Dice, imitad con bondad de pensamiento sus entrañas del hombre bueno, sus entrañas de misericordia, hay que imitarlas, para que vosotros portéis también las coronas de gloria, de esplendor, hijos de Benjamín. El hombre bueno no tiene ojos tenebrosos, de esos que hace salir el abismo de la mentira, de las profundidades de Satanás, porque es promesa que a los hijos de Joseph le bendeciría también el abismo. Por lo tanto, el hombre bueno no tiene ojos tenebrosos, pues siente misericordia de todos, aunque sean pecadores. ¿Qué quiere la teshuvá de todos? Que se arrepientan. Aunque tramen algo malo contra él, vence al mal obrando el bien. Si alguno se enriquece, fíjense en esto, esto es tremendo. Si alguno se enriquece, no siente celos. Si alguno es valiente, lo alaba. ¿Quién hace ya esto? Cree y ensalza al prudente. Tiene misericordia del pobre. Se compadece del enfermo. Entona himnos a Elohim. Protege a quien tiene temor de Elohim. Colabora con el que lo ama a Elohim. Convierte con sus reprimendas a quien niega al Altísimo. Al ateo, lo convierte con sus reprimendas. Tremendo. Y a quien tiene la gracia del Ruach, a quien tiene la Gesed del Espíritu bueno, del Ruach bueno, a quien tiene la gracia de tener un Ruach bueno, lo ama con toda su alma. Tremendo. Entonces volvemos ya. 49, 29 al 33 del libro de Bereshit, Génesis, nos narra la muerte de Jacob de esta manera. Luego les dio este encargo: yo voy a reunirme con los míos, dice Jacob. Sepultadme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva que está en el campo de Macpelá, enfrente de Manré, en el país de Canaán, ¿verdad? Donde recibían a los viandantes Abraham y su esposa, ¿verdad? Donde fueron tan dichosos en la presencia del bendito sea, ¿verdad? Recreándose en sus hijos. Dice, el campo que compró Abraham a Efrón elitita como propiedad sepulcral.
allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lea. Dicho campo y la cueva que en él hay fueron adquiridos de los hititas. Y habiendo acabado Jacob de hacer encargos a sus hijos, encogió sus piernas en el lecho, en otras versiones dice, juntó sus piernas, expiró y se reunió con los suyos. Precioso. Entonces aquí habla de las dos casas de Israel. ¿Por qué? Porque juntó sus pies. Lo normal, entiendo yo, en el acto de expirar, de dar, como se dice, la bocanada de la muerte, es separar los pies, ¿verdad? Estirarlos y separarlos. Pero lo que hizo Jacob fue juntar los pies de una manera profética. Aquí habla de las dos casas reunidas de Israel, que estarían siempre. Entonces ya vamos al capítulo 50, que dice así. Joseph cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego encargó Joseph a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Primero, llorar sobre un padre muerto, mucho judaísmo hoy en día diría que no estaría de acuerdo, no sería limpio para ellos. Pero Joseph llora ahí en el rostro de su padre, y luego además hizo que los médicos embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel, a Jacob. En esto, emplearon en ello, en embalsamarlo, 40 días. Atención a esto, porque es profético, porque este es el tiempo que se emplea con los embalsamados. Embalsamar no era una costumbre hebrea, ni semítica, ni abrahámica, ni nada. Embalsamar era una costumbre egipcia eminentemente. Pero Joseph decide embalsamarlo a Jacob. ¿Por qué? Porque el deseo de Jacob para ser cumplido, de ser llevado a la tierra de Efrón elitita, allí a la encina de Manré, se tenía que hacer embalsamado, porque si no el cadáver no hubiera resistido los días de viaje, ¿entienden? Y esto nos da también una profecía por añadidura que es portentosa y está en Hechos 1, 2, 3. Primeramente, Hechos 1, 2, 3, que dice de esta manera. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, dice de Yahshua HaMashiach, el apóstol, ¿verdad? Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mitzvot, instrucciones, por el Ruach HaKodesh a los apóstoles, a los enviados que había escogido. A quienes también, después de haber padecido en el madero, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas empíricas, no son teorías, pruebas empíricas, apareciéndoseles durante 40 días, exactamente los 40 días que tardaban en embalsamar al cadáver en Egipto, empezando por Jacob. 40 días que tuvieron que pasarse embalsamando ¿a quién? A Jacob. Entonces dice que se les apareció durante 40 días Yahshua HaMashiach y hablándoles acerca del reino de Elohim. De manera que aquí vemos una figura profética, una ráfaga. Ahora, esta ráfaga profética de la cual hablamos, la vamos a entender mejor si miramos Mateo 26, 10 al 12. Que dice de esta manera, queridos amigos y amigas, dice, y entendiéndolo Yahshua les dijo, ¿por qué? Porque estaban molestando a la mujer que derramó perfume sobre él y lloró sobre sus pies, ¿verdad? Y ungió su cabeza. Dice, no vamos a... Bueno, seguimos. Dice, y entendiéndolo Yahshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer?
pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Qué buena obra? Porque siempre tendréis pobres con vosotros, porque Judas dijo, esto es desperdiciado, este perfume se podía haber dado a los pobres. Y él dice, a los pobres lamentablemente siempre los tendréis porque no sabéis ni siquiera lo que es la riqueza, entre otras cosas. Pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho esta mujer profética a fin de prepararme para la sepultura. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Embalsamando. Estaba derramando un bálsamo, un perfume sobre el cuerpo del Mashiach. Dice, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura, porque iba a estar 40 días apareciéndoseles a los discípulos, con pruebas indubitables. Pero es impresionante lo profético que le otorga a esta mujer desconocida. Porque dice, lo ha hecho a fin de prepararme. Oigan, ¿cómo puede una mujer profética preparar el cuerpo del Creador del cielo y de la tierra? Pero le da esa potestad, ese mérito, esa gesed, esa gracia a esa mujer profética. Lo que ha hecho es a fin de prepararme para la sepultura. ¿Me ha preparado para qué? Para presentarme ante mi Padre 40 días después, ante mi Elohim, ante el Ruach Elohim, ante lo que ya está establecido en el cielo, ¿verdad? Después de, con ese bálsamo de esa mujer, con ese perfume, tener la consecución de poder presentarme a mis discípulos con pruebas indubitables durante 40 días. Es tremendo. Lo que causó, lo que juntamente, por supuesto, por los méritos del Mashiach, pero fue impresionante lo que esta mujer consiguió en el Ruach Elohim, porque fue capaz de preparar su cuerpo para las apariciones indubitables durante esos 40 días, de ese ser embalsamado proféticamente de Yahshua HaMashiach. Entonces sigue diciendo, y los egipcios lo lloraron a Jacob durante 70 días, 70 símbolo de las naciones, los egipcios lo lloran simbolizando a lo más granado de las naciones, lo lloran a Jacob, a Israel, durante 70 días. Transcurridos los días de luto por él, habló Joseph a la gente del faraón en estos términos: si de verdad me apreciáis, haced llegar a oídos del faraón estas palabras. Mi padre me tomó juramento diciendo, yo me muero, quiero que me entierres en el sepulcro que me labré en el país de Canaán. Ahora pues permíteme que suba a sepultar a mi padre, volveré después. Respondió el faraón, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Es que ya no podían pasar sin Joseph, por eso tuvo que pedirle permiso, porque no podían pasar sin su capacidad de ser estadista, ¿verdad? De hacer estadismo a todos los niveles. Entonces lo necesitaban. Dice, subió Joseph a enterrar a su padre y con él subieron todos los cortesanos del faraón, los más viejos del palacio y todos los ancianos de Egipto, así como toda la familia de Joseph, sus hermanos y la familia de su padre. Tan solo a sus pequeñuelos, sus rebaños y sus vacadas dejaron en el país de Gosén. Subieron con él además carros y aurigas, un cortejo muy considerable. Llegados a Goren-Atat, que está allende del Jordán, hicieron un duelo prolongado y solemne, y Joseph lloró a su padre durante 7 días. 7 días, había que estar llorando al padre, 7 días, 7 milenios, ¿verdad? Para reencontrarnos en la resurrección, en la redención completa. Los cananeos, habitantes del país, vieron el duelo en Goren-Atat y dijeron, ¿duelo de importancia es ese de los egipcios? Se creían que era de los egipcios, claro, ¿cómo iban a pensar? Que esa tribu tan pequeñita, ¿verdad?, que ellos habían visto andar por allí, pues, y habían acabado en ser tan honrados, ¿verdad? Por eso se llamó el lugar Abel Mizraim, que está allende del Jordán. Sus hijos, pues, hicieron por Jacob cuanto él les había mandado. Lo llevaron al país de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, el campo que había comprado Abraham en propiedad sepulcral a Efrón elitita enfrente de Manré.
regresó Joseph a Egipto con sus hermanos y con todos cuantos habían subido con él a sepultar a su padre. Ahora, vamos al título de este mensaje, perdónate a ti mismo. Porque aquí, con este alegato que les hicieron los hermanos después de la muerte de Jacob, aquí mataron a Joseph. Porque aquí sí Joseph vio que no había manera de solucionar el conflicto, porque siempre iban a estar con la falta de perdón a sí mismos, nunca se iban a perdonar. Por eso el mensaje de hoy, perdónate a ti mismo. Cuando vieron los hermanos de Joseph que había muerto su padre, se dijeron uno a otro: a ver si Joseph nos va a guardar rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. De manera que había cuidado a sus pequeños, había cuidado de ellos, les había abrazado. Oigan, si en Joseph y los Joseph conductuales no hay hipocresía, si nosotros nos tiramos a llorar en el cuello de nuestros hermanos, es sinceramente, no hay hipocresía. Los que no son hijos de Joseph, los que venden a Joseph, no tienen sinceridad, se quieren y se odian. Pero Joseph no, Joseph si te abraza de verdad. Entonces dice, por eso mandaron a Joseph este recado: tu padre encargó antes de tu muerte, cosa que no dijo. Ahora verán, cosa que no dijo Jacob. Dice, tu padre encargó antes de su muerte. Le mandaron el recado a Joseph de decirle, tu padre encargó antes de su muerte, así diréis a Joseph: por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto es que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos del Elohim de tu padre. Joseph lloró mientras le hablaban. Esto no lo acordó Jacob póstumamente para que le dijeran a Joseph, no, porque Jacob sabía que en esto no se podía meter. En esto solo se meten los que se inmiscuyen, los controladores, los vigilantes, los caídos. Se meten en si perdonas o dejas de perdonar. No, Jacob sabía otorgar la independencia espiritual que tenía Joseph, de perdonar o no perdonar, de hacer lo que él quisiera. No se inmiscuye en su vida. Sabía que eso formaba parte de la intimidad de Joseph. Entonces, el padre que es padre respeta la decisión del hijo. No se inmiscuye. Lo que tú perdones o dejes de perdonar es asunto tuyo, y eso lo respeta un padre bueno, un padre que empatiza, un padre que sabe, que ve, ¿verdad? Pero sin embargo, los hermanos acudieron con este cuento. Es que póstumamente nos ha dicho nuestro padre que perdona el crimen de los siervos del Elohim de tu padre. Entonces Joseph vuelve a llorar, por si no le hubieran hecho llorar suficiente, por si no hubieran llorado lo suficiente cuando se reencuentran, ahora le hacen llorar más. Consecuencia de esto, muere antes posiblemente que todos los hermanos, porque se relata que los hermanos vienen al entierro de Joseph ahora más adelante. Posiblemente fuera el primero de los hermanos en morir, y ahora vamos a ver la edad con la que muere, que también es profética. Dice, fueron entonces sus hermanos personalmente y cayendo delante de él, dijeron, se cayeron delante de él, nuevamente se cumple el sueño de las espigas de trigo, dice, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Les contestó Joseph, oiga, si no quiero que se pasen arrodillados delante de mí, si esto solo era la prueba de que todo ha salido como Elohim quería. Le contestó Joseph, no temáis, ¿ocupo yo acaso el puesto de Elohim? Este es el punto. Claro que perdonamos a todo aquel que nos pide perdón, a todo aquel que hace teshuvá delante de Elohim, claro que perdonamos. Si nosotros no podemos ponernos más alto que Elohim, si Elohim te ha perdonado y tú te sientes perdonado, no hay más que hablar. Si nosotros no somos más que Elohim, ¿acaso yo ocupo el puesto de Elohim? Pregunta retórica de Joseph. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, ahí ya no lo hubieran más dejado hablar al día de hoy. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, acusador,
egoico, esto, lo otro. Ya no lo hubieran dejado hablar a partir de ahí. Pero él dice, aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Elohim lo pensó para bien, para hacer sobrevivir. Os lo explico por si no lo entendisteis 17 años antes. Como hoy ocurre a un pueblo numeroso. Así que no temáis. Si es que teméis, es que el pecado te hace temer, te hace tener miedo. Yo os mantendré a vosotros y a vuestros pequeñuelos. Pagaré vuestra desconfianza cuidándoos. Qué tremenda bondad, es de verdad tremendo. Y los consoló y les habló con afecto. Joseph permaneció en Egipto junto a la familia de su padre. Alcanzó Joseph la edad de 110 años. Ahora vamos a ver proféticamente lo que significa. Joseph vio a los bisnietos de Efraín, también a los hijos de Maquir, a sus bisnietos, hijos y nietos de Manasés. Nacieron sobre las rodillas de Joseph, ¿verdad? Igual que los hijos de Joseph, Efraín y Manasés, habían nacido sobre las rodillas de Jacob. Por último, Joseph dijo a sus hermanos, voy a morir, pero Elohim se ocupará sin falta de vosotros y os hará subir, profeta de Elohim. Esto de verdad. Y os hará subir de este país, no os dejará aquí. Os hará subir de este país al país que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Os hará subir, por ende, ya por último, al final de los tiempos y en la culminación, a la nueva Jerusalén. ¿Verdad? No os dejará aquí. Fíjense que Jacob había vivido posiblemente 16 años en tierra de Canaán y casi 100 años, 96 o 94, aproximadamente en la tierra de Mizraín, en la tierra de Egipto. Y no quería que sus huesos descansaran en Egipto, porque sabía de las promesas a su padre. Y esas promesas que su padre le había contado cuando era adolescente, estaba en la pubertad prácticamente, 16, 14, 15 años, él la asimiló, la creyó, y de tal manera que cuando está a punto de morir le dice, no descansen aquí mis huesos, sino que cuando salgáis vosotros de aquí, mis huesos salgan con vosotros, porque yo no pertenezco a Mizraín, a lo limitado, a Egipto, ¿verdad? Yo pertenezco a las 12 tribus de Israel, que van a heredar con Elohim todas las cosas. Entonces dice, Joseph tomó juramento a los hijos de Israel con estas palabras, Elohim os visitará sin falta, conforme a sus promesas, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí, como hizo Moshe cuando salieron de Egipto. Entonces Joseph murió a la edad de 110 años. Ahora, lo embalsamaron y lo pusieron en un sarcófago en Egipto, hasta que sacaron sus huesos como muchos años después, como 400 años después, ¿no? Entonces, dice que Joseph murió a la edad de 110 años. Se le dice a Moshe, dice, será la edad del hombre 120 años, ¿verdad? Proféticamente, porque habla de jubileos, ¿verdad? De grupos de 50. Pero el punto es, 110 años vivió Joseph, no vivió 120, vivió 110, 10 años menos. 10 años menos. Un año por cada hermano que lo traicionó y aún así seguía desconfiando. Y con esa desconfianza de no perdonarse a sí mismo las 10 tribus, un hermano le fue quitando un año de vida a Joseph, de tal manera que en lugar de vivir 120, vivió 110. Hoy el llamado es, perdónate a ti mismo. No quites vida de la tierra. Todo lo que tengamos que vivir, todo lo que Elohim tenga para nosotros, sea en esta vida o en esta vida o en la venidera, ¿verdad? No quites vida a lo profético, a la profecía. Perdónate a ti mismo. Shabbat Shalom, disfruten de este Shabbat en la presencia del Todopoderoso y no se olviden, vamos a estar desde el Shabbat que viene
abriendo nueva lista de reproducción, profecía retrospectiva, que también vamos a estar disfrutando mucho, Shabbat por Shabbat, en estos Shabbat que siguen, si Elohim lo permite. Hasta entonces, y tengan bendición y disfrute sobreabundante en este bendito Shabbat que Elohim nos concede, ¿verdad? En este Shabbat aquí lluvioso. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, amada del Mashiach, besos y abrazos, Shalom Shalom.